Encuentros aterradores con Satanás en la vida real. Hola familia. El puesto número 1 es para la guitarra que afinó el diablo. Quiero contarte una leyenda muy conocida sobre Robert Johnson. Se dice que este hombre vendió su alma al diablo en una carretera de Mississippi a cambio de convertirse en el mejor guitarrista del mundo. Pero, ¿los hechos? Casi no hay. Lo cierto es que Johnson pasó por la vida como una sombra. Se desconoce su fecha de nacimiento o la causa de su muerte, y quienes le trataron le recordaban como alguien fugaz, sonriente, carente de amigos y en un continuo viaje. Sorprendentemente, un músico de blues trató a Johnson en esa época desgraciada y lo recordaba como un guitarrista pésimo. Luego de eso desapareció y se convirtió en un maestro supremo de la guitarra. Ahí comenzó la leyenda de la que el propio Johnson habló alguna vez. Decía, en efecto, que había vendido su alma al diablo. ¿Puedes creer que incluso 6 de sus canciones hablan de Satanás? El puesto número 2 es para Codex Gigas. ¿Sabías que uno de los libros más grandes del mundo fue escrito tan solo en un par de horas? El libro gigante, de acuerdo con su traducción del latín, fue escrito por un monje en la parte occidental de Checoslovaquia, aunque no se conoce la fecha exacta. Según cuenta la historia, este había sido castigado por romper sus votos. Para salvar su vida, se comprometió a escribir un libro en el que estarían todos los pasajes de la Biblia y la sabiduría humana. Aunque el detalle más sorprendente es que prometió hacerlo en un día. Sí, escuchaste bien. Al ver que la tarea era imposible, este comenzó a orar, aunque no a Jesús, sino a Satanás. El diablo le ofreció su ayuda y a cambio tenía que darle su alma. ¿Y qué sucedió entonces? Pues el hombre, como agradecimiento, pintó su figura en una página del libro. A la mañana siguiente, los monjes vieron el libro completo y lo dejaron en libertad. Increíble y aterradora historia, por cierto. En el puesto número 3 está Richard Cabell, un hombre monstruosamente malvado. Este hombre, conocido en la posteridad como Dirty Dick, se ganó esta reputación por, entre otras cosas, su inmoralidad y haber vendido su alma al diablo. También corrió el rumor de que había asesinado a su esposa. Murió en el año 1677 y, según cuentan las leyendas, la noche de su entierro se vio una manada fantasma de perros aullando en su tumba. Pero en un intento de poner el alma a descansar, los aldeanos construyeron un gran edificio alrededor de la tumba y, para estar doblemente seguros, se colocó una gran losa en la parte superior. Un dato curioso sobre su vida es que se cree que fue la inspiración para el malvado Hugo Baskerville, uno de los personajes centrales de la famosa novela de Conan Doyle. En el puesto número 4 hablaremos sobre la historia de Michael Scott. Se trataba de uno de aquellos grandes sabios medievales, lo suficientemente importante como para que Dante lo incluyera en su obra La Divina Comedia. Aunque se encontraba en el cuarto foso del octavo círculo del infierno, donde penaban los astrólogos y hechiceros. Lo cierto es que su misteriosa figura surgió a principios del siglo XIII. Se creía que llamaba a los espíritus por sus nombres verdaderos y estos le contestaban, o de un estornudo podía predecir el futuro y una larga lista de dotes que finalmente lo acercó a la figura del demonio. De hecho, creía que el rey de las tinieblas le enviaría una roca desde el cielo para matarlo. Lo más extraño es que usaba un gorro metálico para protegerse, hasta que se lo quitó al entrar en una iglesia y efectivamente murió de esa forma. En el puesto número 5 nos encontramos con George Lucas. La creencia de que los espíritus malignos pueden poseer a los humanos ha aterrorizado a las personas a lo largo de la historia. Probablemente por eso, el exorcismo está plagado de historias de terror como esta. En el año 1778, este sastre inglés se comportaba de manera misteriosa. Se dice que hablaba con voces extrañas y hacía ruidos inhumanos. Lo cierto es que en una ceremonia, 7 sacerdotes ordenaron a los demonios, que aparentemente se habían apoderado del alma de Lucas, que se fueran. Cuando terminó la ceremonia, el hombre recitó el Padre Nuestro y agradeció a los sacerdotes.
A diferencia de las películas de ciencia ficción, aquí no hubo contorsiones y su cabeza no comenzó a girar sobre el cuello. Resulta que este fue uno de los pocos exorcismos registrados con final feliz. En el puesto número 6, quiero hablarte del violinista del diablo. El compositor e intérprete Niccolò Paganini nació en el año 1782 en Génova, en Italia. Cuenta la leyenda que su padre le enseñó a tocar el violín a muy temprana edad para que se convirtiera en el más grande del mundo. Pero lo más sorprendente es que eso sucedió luego de que el diablo se le apareció en sus sueños, señalándole que su hijo estaba predestinado a ser un mago de aquel instrumento. Lo cierto es que su fama creció a tal grado que la gente comentó que él había hecho un pacto con el diablo y que en su violín se encerraba el alma de mujeres de hermosa voz. Todo esto fue apoyado por su inquietante apariencia, cabello negro y piel pálida. Para aquel entonces ya existían rumores suficientes, a tal punto que cuando falleció, un obispo le negó el entierro. El puesto número 7 es para la Iglesia y Satanás. Déjame contarte la increíble historia de donde surge la figura del diablo en el cristianismo. En una biblioteca histórica en Alemania hay un manuscrito que probablemente fue hecho cerca del año 800. Este contiene una versión del libro bíblico del Apocalipsis, donde hay un grabado que muestra la lucha del arcángel Miguel. En ese grabado se ven los ángeles rebeldes y los que permanecieron fieles a Dios. Resulta que esa es quizás la representación más antigua de los demonios que se conoce. No fue hasta el siglo XI que comenzó a retratarse con apariencia humana, como esta imagen ilustrativa, aunque también como un monstruo con piel roja y ojos brillantes. Finalmente, la imagen señorial, incluso inhumana del diablo, aparece lentamente mientras crece el poder papal, capaces de resistir a un dios de la maldad cada vez más poderoso, muy similar a un supervillano de las famosas películas de acción, ¿no te parece? El puesto número 8 es para la joven que desconcertó a los científicos. Gemma Gagliani nació en el año 1878 en un pequeño pueblo de la provincia de Lucca, en Italia. Sus padres y su hermano fallecieron y ella quedó en la pobreza. En aquella época comenzaron las enfermedades. Con el tiempo el pelo se le cayó y finalmente las extremidades se le paralizaron. Un doctor la trató con muchos remedios, los cuales fallaron. Sin duda, un aspecto misterioso de la vida de Gemma fue su lucha contra el demonio, que se ensañaba atrozmente contra ella. Las personas que la cuidaban, cuando volvían por la mañana, la encontraban agotada y notaban en el aire un fuerte olor a azufre. En el año 1903, Gemma falleció debido a sus deterioros físicos y mentales, y sorprendentemente, para aquella época, se transformó en la primera santa del siglo XX en llegar a los altares. Y finalmente, el puesto número 9 es para el Padre Pío. Francesco Forgione, quien sería conocido en la posteridad como el Padre Pío, nació en la localidad de Pietrelcina, en la campiña italiana, en el año 1887. Desde niño sintió una profunda vocación religiosa y a los 16 años fue aceptado como novicio. Se cree que comenzó desde muy pequeño a tener visiones místicas y en el año 1918 sufrió múltiples heridas mientras daba una misa. Lo que se creía que tenía relación con el demonio resultaron ser los estigmas pasionarios de Jesucristo, los cuales lo acompañaron por el resto de su vida. Por ello, cuando hacía misa, llevaba las manos cubiertas con vendas, aunque en algunas ocasiones eran sus mismos superiores los que le pedían que descubriera sus manos para que los estigmas pudieran ser fotografiados. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos.